de la mañana del día martes 2 de octubre del año 2018, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta procede a dar inicio a audiencia de seguimiento a la sentencia T052 de 2017. El ejercicio se va a realizar como es costumbre, permitiendo la intervención de quienes figuran directamente relacionados dentro del trámite de tutela. Haremos un receso y después dejaremos que las personas adicionales que deseen intervenir lo hagan. A los que inician la intervención se les va a conceder un término de 7 minutos para la intervención, señalando de antemano que como esto ya es un ejercicio de verificación de las acciones que se han adelantado para dar cumplimiento a la sentencia, las intervenciones deben estar dirigidas o a señalar los avances o a señalar los obstáculos. No es un ejercicio de justificación ni explicación más allá de eso. Nos vamos a concentrar en los temas puntuales. Entonces vamos a verificar en principio la presencia de los sujetos que están vinculados a la tutela, comunidad Bari Yatubayi Bari. ¿Hay algún representante? Gracias. Asociación de Campesinos del Catatumbo, ASCAMCAT. Gracias. Agencia Nacional de Tierras, ANT. Gracias. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Gracias. Organización Nacional Indígena, ONIC. Gracias. Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANSORC. Ministerio del Interior. Gracias. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gracias. Defensoría del Pueblo. Gracias. Entonces, esos son los sujetos que van a intervenir en primer momento. Después del receso, durante el receso será oportunidad para que se inscriban en la Secretaría los que deseen intervenir con posterioridad. Entonces, concedemos la palabra en primer término a la comunidad Bari Ñatubilla Bari. El botón que está en la base, eso. Tiene la palabra entonces. Muchas gracias. Virabay, magistrado, Sabanina. Eh, bueno, nosotros, como doña Tuanyibari, señor magistrado, vamos a dar un informe sobre el cumplimiento de la sentencia T052 del 2017 de la Corte Constitucional. Nosotros, el pueblo barí, representado por las 25 autoridades de nuestros dos resguardos, Motilón Barí y Cataraura La Gabarra, de manera respetuosa acudimos ante su despacho con el propósito de expresarles las acciones adelantadas de manera conjunta con la Agencia Nacional de Tierras en lo referente a la orden tercera de la sentencia y los avances de la mesa consultiva con la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCANCAT, así como las preocupaciones y precisiones que surgen de los informes presentados por las entidades obligadas al cumplimiento de las órdenes emitida por la Corte Constitucional en la sentencia T052 del 2017 y del ordenado por su señoría en el auto de fecha de 2 de marzo del 2018, las cuales resumimos en los siguientes puntos. Mesa consultiva. En desarrollo de la quinta sesión de la mesa consultiva con ASCANCAT y el acompañamiento de la UNID y ANSOR, la participación de los ministerios de Agricultura, Ministerio del Interior, de la Agencia Nacional de Tierras y en presencia de los delegados de la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las autoridades del pueblo barí, de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, junto con los delegados del equipo para el seguimiento a la sentencia T052 del 2017, expresamos nuestra disposición de construir y avanzar junto con los campesinos en primera medida al concepto qué significan medidas de desarrollo alternativo para cada sector y con base en esa claridad poder construir unas propuestas de medidas para el territorio que simultáneamente ocupen el pueblo barí y las comunidades campesinas, ateniendo a las órdenes sextas de la referida sentencia.
Las autoridades indígenas del pueblo Barí informan a su despacho que se entregó en la última sesión de la mesa consultiva al Ministerio de Agricultura, doctor Javier Arévalo, nuestros planes de vida para que con ellos se identifique institucionalmente los conceptos cosmogónicos para el desarrollo y pervivencia del pueblo barí y a partir de allí generar las medidas con atención al enfoque diferencial debido. Allegamos nuestros planes de vida como insumo fundamental para la formulación de tales medidas, planteado que deben obedecer a los criterios de: primero, conservación y recuperación del territorio, atendiendo a nuestra cosmovisión. Segundo, no alteración del paisaje y los ecosistemas, en afectación a la armonía con la ley natural y la ley de origen por la cual nos regimos con Sabaseba. Tercero, no configuración de derechos de terceros sobre el territorio donde no hay certeza jurídica respecto de la figura de ordenamiento que recaerá una vez cumplidas las órdenes de la sentencia. Y cuarto, la temporalidad, atendiendo a que estas medidas obedecen a una situación específica en un tiempo determinado. Adelantamos con nuestras autoridades un ejercicio de consulta para definir el número, orden de formulación y alcance de medidas de desarrollo alternativo que presentaremos ante la mesa consultiva. Entre tanto, avanzaremos en la construcción de un documento que brinde lineamientos para la convivencia entre barí y no indígenas en territorio de confluencia, de conformidad con lo expresado en la última mesa consultiva. En esto radica la importancia de que las sesiones de la mesa consultiva se dirijan a ese fin y no la discusión sobre temas territoriales. Saludamos el avance de ese espacio en el desarrollo de acciones para dar cumplimiento a su finalidad frente a temas diferentes a los que debe tratar este tema. Hemos dispuesto otros escenarios que permiten abordar temas de territorio, tales como la mesa de territorio entre Pueblo Barí y la Agencia Nacional de Tierras, y espacios autónomos con ASCANCAD que pueden activarse sobre temas de conflictividad y reconocimiento de derechos. Mesa de territorio. Respecto de la construcción del estudio socioeconómico, jurídico y tenencia de tierras, reconocemos el esfuerzo de la Agencia Nacional de Tierras en las actividades de censo y caracterización del pueblo barí, correspondiente a la primera subzona dispuesta en el marco de la solicitud de ampliación, saneamiento y delimitación de los dos resguardos. Hemos dispuesto de nuestro equipo asesor por parte de la ONI para la alimentación del complemento del componente etnohistórico del documento y de manera atenta nuestro apoyo ante las solicitudes correspondientes. Por ello, atendiendo a la solicitud de la Agencia Nacional de Tierras para determinar las solicitudes de los resguardos Motilón Barí y Cataraura La Gabarra sobre el polígono en la primera subzona, se pudo establecer a la mesa de territorio el 23 y 24 de agosto 2018 un acuerdo sobre un 90% aproximadamente del área a ampliar en primera fase, quedando pendiente un área correspondiente a un 10%, para lo cual hemos dispuesto y habilitado un escenario de diálogo entre las autoridades de los dos resguardos, en procura de dar respuesta a esta solicitud a la mayor brevedad posible. A pesar de lo anterior y del compromiso adquirido por la Agencia Nacional de Tierras en la última sesión de mesa de territorio de construir una propuesta para avanzar en el estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierra en el territorio de traslape de solicitudes del pueblo barí y de ASCANCAD, nos preocupa el vencimiento de términos para el cumplimiento de las órdenes, por lo que solicitamos muy respetuosamente adelantar acciones orientadas a garantizar por la Agencia Nacional de Tierras este cumplimiento en los términos establecidos por el auto de seguimiento de 2 de marzo del 2018, proferido por su despacho. Resaltamos por parte de la Agencia Nacional de Tierras el reconocimiento de la Mesa de Territorio como espacio para la resolución de la Orden Tercera,
encauzando en correspondencia a lo adelantado por el Ministerio de Agricultura a la mesa consultiva con el escenario para abordar los temas relacionados con la formulación de medidas de desarrollo alternativo. Asimismo, expresamos nuestra confianza en que su despacho garantice el cumplimiento del fallo referido en los términos establecidos por las órdenes del mismo. Honorable magistrado, consideramos importante la vinculación material del Ministerio de Hacienda para garantizar el presupuesto que sea necesario para adelantar el estudio de relación jurídica con la tierra y caracterización de terceros en la primera subzona, en las subzonas de traslapes de las figuras de resguardo y zonas de reserva campesina, así como el proceso de saneamiento de conformidad con la resolución de nuestra solicitud. En este sentido, solicitamos respetuosamente requiera tanto a la Agencia Nacional de Tierras como al Ministerio de Hacienda información sobre las solicitudes adelantadas por la Agencia Nacional de Tierra, así como la gestión y disposición de recursos por parte del Ministerio de Hacienda para el cumplimiento de las órdenes judiciales y disponga de conformidad con las facultades las acciones para garantizar el cumplimiento de fallo por parte del Ministerio de Hacienda. Proyectos mineroenergéticos y de monocultivo en el polígono solicitado en ampliación, saneamiento y delimitación por parte del pueblo barí. Nos preocupa como pueblo ancestral la presencia en última audiencia de seguimiento de empresas que manifiestan tener derechos sobre el territorio solicitado en ampliación, saneamiento y delimitación y solicitan ser vinculadas dentro del proceso. Al respecto, dejamos presente que la pérdida de nuestro territorio ancestral como resultado del despojo histórico adelantado por la exploración y explotación petrolera, la expansión de la frontera agrícola y el conflicto armado han configurado un riesgo para nuestra pervivencia física y cultural, frente a lo cual la Honorable Corte Constitucional emitió auto de seguimiento 266 del 2018, en el cual ordena la formulación y ejecución de un plan de salvaguarda en favor del pueblo barí. Al respecto, solicitamos muy respetuosamente requiera desde su despacho a la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental Corponor para que determine la información relacionada con licencias de exploración y explotación, concesiones, actualización de bloque minero, energético, proyecto de monocultivos y explotación mineroenergética, licencias ambientales y demás, en el territorio solicitado por nuestro pueblo en ampliación, saneamiento y delimitación. Esto en procura de adelantar desde su despacho y en el marco de la sentencia T052 del 2017, acciones para garantizar el respeto a nuestros derechos al debido proceso y al derecho de petición, así como a la expectativa legítima de recuperar nuestros territorios ancestrales como medida fundamental para la superación del riesgo a la pervivencia física y cultural a la cual como pueblo nos encontramos sometidos el día de hoy. Quien suscribe, siguiente documento, Azkaira Rabadora Cora, representante legal Ñatu Benjibarí, y Irene Dora Zebra, delegada del Cabildo de Resguardo Cataraura La Gabarra. Su señoría, muchas gracias. A usted muchas gracias. Concedemos la palabra a continuación a la Asociación de Campesinos del Catatumbo, ASCAMCAT. Muy buenos días, honorable magistrado. Bueno, mi nombre es Olmer Pérez, identificado con la cédula 13177672 de la ciudad de Ocaña, miembro directivo de la Asociación Campesina del Catatumbo. Me remito a leer el informe elaborado por la Asociación Campesina del Catatumbo. Señores, Sala de Decisión Penal del Distrito Judicial de la ciudad de Cúcuta,
Norte de Santander. Honorable magistrado ponente Luis Giovanni Sánchez Córdoba. Asunto: entrega del informe de los avances en el cumplimiento de la sentencia 3052 del 2017 y dificultades para el cumplimiento de las mismas. Cordial saludo. Gilma Rosa Telles Carrascal, ciudadana colombiana identificada con cédula de ciudadanía 37125-418, expedida en el municipio de Ábrigo, norte de Santander, en la ciudad, en calidad de representante legal de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascancad, persona jurídica identificada con NID 900-107-423-8, de manera atenta y respetuosa, me permito rendir cuenta de los avances en el cumplimiento de la sentencia T052 del 2017 y dificultades para el cumplimiento de las mismas. Informe a la comunicación recibida el pasado 13 de septiembre de la anualidad. Primero, acciones concretas en el cumplimiento de las órdenes. Desde el último informe ha llegado ante su despacho el 1 de junio del presente año, la Ascancad ha desplegado una serie de acciones encaminadas a generar las condiciones para el cumplimiento del fallo de la tutela ordenada por el Honorable Corte Constitucional, las cuales se han materializado de forma oportuna y con el propósito de poder dar cumplimiento a lo ordenado judicialmente en el seguimiento a la orden. Primero, el pasado 2 de junio del presente en la ciudad de Cúcuta se realizó el espacio técnico para la constitución de la zona de reserva campesina del Catatumbo. Este espacio fue realizado con los delegados para las zonas de reserva campesina por parte de la Agencia Nacional de Tierras, ANT. En este espacio se logró llegar a 4 acuerdos concretos, luego de la jornada de trabajo donde se discutieron temas y se debatieron propuestas encaminadas a generar avances reales en la constitución de la zona de reserva campesina. Los acuerdos fueron los siguientes. 2 puntos. Zonificación para la constitución de la zona de reserva campesina, consistente en determinar los polígonos en los cuales se pretende constituir la zona de reserva campesina. Actualización del plan de desarrollo sostenible para la zona de reserva campesina, aclarando que dicha actualización se iniciaría en los polígonos unificados clasificados como 1-A, 2-A y 3, correspondientes estos a los sectores en los cuales se encuentran por fuera de los alcances de las aspiraciones del pueblo barí. La Agencia Nacional de Tierras, ANT, se comprometió como fecha próxima del 8 de junio a realizar la solicitud al Ministerio del Interior respecto a la certificación de la presencia de comunidades étnicas en los polígonos antes citados. Se acordó realizar el proceso de caracterización, procedimiento que se programó definir entre los días 14 o 15 de junio en la ciudad de Bogotá. Anexamos el acta anterior. ¿Sí? El pasado 15 de junio del presente año se realiza la sesión de la Mesa Técnica para la definición metodológica de la caracterización territorial campesina y avanzar en las actividades tendientes a la actualización del Plan de Desarrollo Sostenible. Esta sesión fue realizada en la ciudad de Bogotá, en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, espacio en el cual se acordaron las temáticas centrales de la sesión, llegando a los siguientes acuerdos conjuntos. Primero, la realización de un espacio técnico para definir el instrumento de recolección de información, espacio programado para el 14 de julio. Segundo, por nuestra parte, la entrega de información georreferenciada de 11 veredas propuestas para el componente de participación comunitaria en la metodología de caracterización. Tercero, la Agencia Nacional de Tierras
la realización de los ajustes y estudios encaminados a la sustracción de la Ley 259. Por nuestra parte, la entrega de propuestas de las actividades para la actualización del Plan de Desarrollo Sostenible en el Polígono Sur. Por nuestra parte, se solicitó la contratación de 2 facilitadores campesinos para las labores de territorio requeridas. Ascancá y la Agencia Nacional de Tierras acordaron iniciar los ajustes del Plan de Desarrollo de la Zona de Reserva Campesina en el Polígono Sur, es decir, el Polígono 3, en el cual no existe traslape ni pretensión de ampliación por parte del pueblo barí. Entrega de las hojas de vida de los profesionales que harán parte del equipo técnico para la actuación del Plan de Desarrollo del Polígono Sur. Programación de la próxima sesión del 14 de julio. El pasado 11 de julio de 2018 se realizó reunión de caracterización técnica entre la Ascancá y la Agencia Nacional de Tierras. En este espacio se lograron los siguientes acuerdos: compromiso de recolección de información para la caracterización campesina en el marco de la ampliación del pueblo barí. Es el FISO con la inclusión de los capítulos 3, 5 y 6 de la encuesta de caracterización del Fondo Nacional Agrario y Baldíos de la Nación. Frente al uso y acceso de la información, la ANT realizará las respectivas consultas de cómo será el uso y acceso a la información por parte de la Ascancá. La Agencia Nacional de Tierras se compromete a realizar la cotización de los costos para la realización de la caracterización, para lo cual se tendrá en cuenta el presupuesto presentado por Ascancá en el marco de la mesa consultiva. La ANT propone la realización de un piloto de caracterización en las resoluciones adjudicadas en el pueblo barí. Frente a esto, Ascancá llevará a consulta la propuesta y dará respuesta en la próxima sesión. Cuarto, formulación de la propuesta de desarrollo alternativo para los territorios en los que confluyen tanto pueblo barí como el campesinado representado por la Ascancá, y dicha propuesta está subclasificada en la siguiente forma: propiedad de la tierra colectiva e individualmente para ambas comunidades, democratización del territorio para la toma de decisiones de toda índole entre las juntas de acción comunal y las autoridades que el pueblo barí defina para tal efecto, cuidado del medio ambiente fundamentando en normas de protección en asuntos puntuales como la tala de árboles indiscriminados, recolección de basuras con clasificación de residuos, deforestación y el cuidado de las cuencas hídricas, reconocimiento del trabajo social, desarrollo en dichos sectores que buscan un nivel de coexistencia, la defensa de los derechos humanos y del territorio de manera conjunta. Segundo, obstáculos en el cumplimiento de las órdenes. Como se había mencionado anteriormente, desde que se profirió el fallo por la Honorable Corte Constitucional, se han presentado un sinnúmero de dificultades que han impedido la plena y real materialización de las órdenes dadas y en los términos señalados, las cuales a la fecha actual se siguen reflejando de la siguiente manera. Obstáculos por parte del Gobierno Nacional. Se siguen evidenciando actuaciones de dilación e incumplimiento de las órdenes concretadas de la sentencia por parte de los destinatarios de las órdenes, particularmente el Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Sostenible, al no generar las condiciones para la
sesiones de la mesa consultiva desde el mes de julio de la anualidad, argumentando problemas de financiamiento por empalme en el nuevo gobierno nacional. Con estas actuaciones es evidente la falta de voluntad por dar cumplimiento a las órdenes de la sentencia, observando que se busca finalizar la nueva prórroga concedida el pasado 2 de marzo del 2018 sin materializar resultados. Tercero, primera, que se realice el correspondiente llamado dentro del incidente de desacato bajo el radicado interno al interior número 470 raya de 2017 T052 T a las entidades del gobierno nacional que se encuentran dilatando el cumplimiento de las órdenes de la sentencia, teniendo en cuenta las acciones concretas anunciadas. Cabe precisar que estas se encuentran destinadas en dar una mayor agilidad y materialización de la orden cuarta, conforme lo define la orden de la Honorable Corte Constitucional que nos ocupa. Cabe resaltar que la SCANCAS sigue demostrando la plena voluntad de coayudar y cumplir las órdenes y buscar el beneficio colectivo de la comunidad campesina que aclama aplicación de esta figura territorial. 6. Notificaciones. Dirección Avenida 0, número 163, Barrio La Ceiba, en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Concedemos la palabra a continuación a la Agencia Nacional de Tierras, ANT. Buenos días, señor juez, señor magistrado. Mi nombre es Fernando León, vengo en delegación de la Agencia Nacional de Tierras. De acuerdo a sus instrucciones, me voy a permitir de una manera organizada, de acuerdo al cronograma de actividades que fue radicado al honorable magistrado el 12 de julio, tratar de como lo dijo, de acuerdo a sus instrucciones, contarle en qué hemos avanzado en cada uno de los puntos del cronograma y qué inconvenientes hemos tenido y qué avances hemos realizado. Dentro del cronograma radicado el 12 de junio, pues obviamente hay que tener en cuenta que ya se habían hecho unas acciones por parte de la Agencia Nacional de Tierras, en la cual, como dijeron mis antecesores, ya tenemos claro cuáles son las pretensiones del pueblo Motilón Barí y cuáles son las pretensiones de las zonas de reserva campesinas. Y ya con esos dos grandes escenarios, cuáles son las zonas de traslape de la pretensión. Y en ese orden de ideas, la propuesta que se había presentado el señor magistrado en el sentido de cómo avanzar con el pueblo Motilón Barí en las zonas, en el avance de la creación y delimitación del resguardo Motilón Barí, en el sector de Parque Nacional y zonas de sustracción de ley segunda, como también para los campesinos en el avance de la zona de reserva, de la creación y de zona de reserva campesina en el polígono 3, que es el polígono donde no hay pretensión del Motilón Barí. Resumiendo, aquí está, o sea, ya lo tenemos claro, en las diferentes sesiones de la mesa de territorio, como lo dijo el pueblo Barí, ya tenemos
desde las últimas sesiones delimitados cuáles son sus pretensiones, y lo que aparece aquí en Pepitas, lo que Ascancán desde el antiguo Incoder ha venido como pretensión de zona de reserva campesina. En ese contexto, señor magistrado, efectivamente esto ya había sido delimitado. En la última sesión quedamos en que uno de los insumos fundamentales dentro del marco de la ley para la creación, ampliación y saneamiento del resguardo Motilón Barí era el censo de población. Por eso la primera tarea que teníamos era la visita a campo, que se llevó a cabo del 21 de junio al 12 de julio del 2018. Relacionado con ese punto, señor magistrado, queremos decirle que efectivamente la Agencia Nacional de Tierras integró 4 equipos en territorio con el acompañamiento del pueblo barí, con el acompañamiento de parques nacionales y con el acompañamiento de los funcionarios nuestros. Después del protocolo jurídico de permisos, de seguridad ante los alcaldes y todo, se logró con éxito la incursión al territorio a los 25 comunidades en las diferentes entonces, retomando, para el cumplimiento de ese punto, efectivamente, la Agencia Nacional de Tierras y dentro del marco de la organización que se hizo con el mismo pueblo barí en la segunda mesa de territorio, efectivamente se integraron los 4 equipos que ingresaron al territorio a los 4 núcleos en el cual está dividido los pueblos, y se hizo una entrada al territorio. Es importante resaltar, señor magistrado, que en ese censo que se entraron a los nuevos, fue el insumo fundamental para la construcción de uno de los documentos más importantes de la ampliación, delimitación y saneamiento del Motilón, que es el estudio socioeconómico. Y dentro del estudio socioeconómico, pues obviamente otra de las órdenes que más adelante se habla es de la incorporación del capítulo demográfico al estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de la tierra. Entonces, en esa entrada al territorio se lograron documentos muy importantes, obviamente con el acompañamiento del pueblo barí, con el acompañamiento parques. Primero, que son documentos que reposan en los CDs, señor magistrado, que reposan donde se levantó comunidad por comunidad y se cuenta, 1, con registros fotográficos, donde podemos observar toda no solamente cómo es su hábitat, cómo viven, etcétera, toda la información documental, fotográfica y documentos fílmicos que nos permitieron, con el acompañamiento obviamente del pueblo barí, la construcción de todo el estudio etnohistórico y de tenencia de la tierra y de las formas que el pueblo barí en este momento, a 2018, están viviendo en el territorio. Para eso la Agencia Nacional de Tierras cuenta con unos instrumentos debidamente formalizados por la Oficina de Planeación de nuestra agencia, en la cual, pues primero tenemos un formato que también fue anexo, donde se aplica el censo de la población de resguardos indígenas, que es para la constitución, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas. Es importante este documento porque ahí se resumen las 32 variables que se caracterizan en el momento en que se hacen las encuestas al Motilón Barí, y producto de eso
Producto de eso es que salen los resultados que posteriormente se plasman en el estudio socioeconómico y antropológico del documento. Entonces eso es importante resaltar que se hicieron. Lo mismo se reportan las diferentes actas que se hicieron con la comunidad, las encuestas donde se les preguntan a los caciques, a la comunidad en general. Esto es un documento muy importante que se construyó con los Barí, con las agencias, que también sirven como insumo. El capítulo etnohistórico, señor magistrado, ahí aparecen registrado toda la vivencia etnohistórica del pueblo Barí en una encuesta que se desarrolló en el territorio. Y obviamente, pues los soportes agronómicos. El capítulo de tenencia a la tierra no solamente es el tema etnohistórico, sino tiene un capítulo geofísico, clima, relieve, un capítulo agrológico, todo lo que es usos del suelo, los conflictos de usos del suelo, y viene un capítulo agronómico, que es las formas, cómo ellos cultivan, cómo ellos utilizan su lengua, su historia, su forma de producir sus alimentos. Todo eso está sustentado ahí en el avance del equipo esto. Entonces, volviendo al cronograma, eso fue la visita de campo que se hizo del 21 de julio al 12 de julio, donde posterior, de acuerdo a la siguiente compromiso, era la sistematización y análisis de esa información recolectada en campo. Como el informe lo dice y los documentos anexan lo dicen, se hizo el análisis ya el resumen, se aplicó ya la encuesta, donde podemos dar resultados, cómo está la distribución poblacional del motilón Barí en los diferentes municipios y en las diferentes comunidades, y cuántas familias y cuántas personas aparecen en primera instancia. En primera instancia no, en el momento de la encuesta. Hay una discusión en la mesa de territorio cuando la socializamos, pero ahorita le cuento, señor magistrado. Lo mismo para el Catalaura La Gabarra. Si bien es cierto, se hizo una sola entrada al territorio, siempre los documentos, como es la creación de dos resguardos indígenas, el Motilón Barí y el Catalaura La Gabarra, dentro del marco del pueblo Barí, siempre a pesar de que entramos en la mismo tiempo, siempre se trabajan en función de los dos documentos. Por eso al final los dos documentos son los dos documentos se trabajaron independiente. Obviamente, pasando al siguiente punto de compromiso, que era del 22 al 23 de agosto, respecto a realizar la tercera mesa de territorio con el pueblo Barí para la socialización de la visita de campo, el estudio socioeconómico y la concertación entre las comunidades sobre las áreas de ampliación y saneamiento. Queremos decirle que ese compromiso se surtió, prueba de eso, señor magistrado. Tenemos aquí el acta, en la cual en los días 23 y 24 de agosto la Agencia Nacional de Tierras con el pueblo Barí realizamos la tercera mesa de territorio, donde de acuerdo a las instrucciones radicadas al magistrado, se realizó, primero se hizo la socialización, la explicación de los alcances del cronograma de acá. Segundo, la socialización ante el pueblo Barí del censo, de cómo se realizó, pero como lo dijeron mis antecesores gratamente, el pueblo Barí, como trabajaron conjuntamente con nosotros, pues ellos, pues se avanzó bien, porque ellos daban testimonio de lo que se había hecho allá. Tercero, se socializó, eso está en el acta, que también se anexó. Tercero, se socializó la metodología en la construcción del estudio socioeconómico. Como lo repito, ya está el primer borrador ahí, los primeros dos borradores, donde se recoge todos los capítulos que el decreto lo dice, el decreto 1071 del 2015, donde se habla de la descripción física, las condiciones agroecológicas, los antecedentes etnohistóricos, la demografía, la descripción sociocultural, la situación de la tenencia de la tierra.
y vamos a llegar a un punto que no se ha podido, como lo dijo el delegado de los Barí, que es al punto de la delimitación del área de las pretensiones entre el pueblo Motilón Barí y el Catalaura La Gabarra. Me paro ahí un momentico. ¿Qué quiere decir eso, señor magistrado? Que si bien es cierto, ya estamos de acuerdo en que esta zona blanca, por ejemplo, que es la ampliación del Motilón Barí hasta el límite del parque, hay unas zonas, ya nosotros como Agencia Nacional de Tierra le dijimos, bueno, ¿qué parte le corresponde al Motilón Barí y qué pedazo le corresponde al Catalaura La Gabarra? Como lo dijo el delegado de los Barí, se avanzó en un 90% porque ya quedó claro que ya ellos dijeron qué le corresponde al Motilón Barí, pero falta que se sienten ellos al Catalaura La Gabarra, con el Catalaura La Gabarra, para el cumplimiento del siguiente punto, señor magistrado, que dice, validación de las pretensiones tanto del Motilón Barí como del Catalaura La Gabarra dentro del Parque Parque Nacional Natural y las zonas de sustracción de Ley Segunda de 1959. Ese compromiso lo teníamos para el 24 y 28 de agosto, pero a solicitud del pueblo barí no se ha podido cumplir, digamos, por parte de la agencia, no por negligencia, sino porque no se ha podido ellos dos poner de acuerdo. Sin embargo, en la misma mesa de territorio solicitamos como agencia que un delegado del Motilón Barí viniera a Cúcuta y mapeáramos como la pretensión de ellos. O sea, ya no, el mismo ejercicio que hicimos en todo el territorio lo estamos haciendo aquí en este pedazo, señor juez, mire, aquí en este pedacito, donde este polígono rojo, que es una sustracción de Ley Segunda, está pretendido por los Catalaura La Gabarra, pero también a su vez ese mismo territorio está pretendido por el pueblo Motilón Barí, que son estos verdes. Entonces, digamos, si bien es cierto, ya nos pusimos de acuerdo en esta sustracción y esta sustracción, en este territorio de la sustracción que está aquí en el municipio de Tibú, no nos hemos, bueno, nosotros no, ellos no se han puesto de acuerdo. Debido a eso, digamos, ahí se paró un poco el cronograma en el sentido de que yo para radicar, que es la fase, radicar ante la Junta Directiva, ante la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras, la ampliación de limitación del Motilón Barí en los polígonos de la sustracción de ley segunda y del Parque Nacional, pues no puedo radicarlo porque no sé qué le toca al uno y qué le toca al otro. A raíz de eso, en aras de generar concertación, la ONIC, la Organización Nacional Indígena, y las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, se reunieron con la Agencia Nacional de Tierras como garantes del proceso y se reunieron en aras de generar como un apoyo por parte de ellos, que son los veedores dentro del marco de la sentencia, para que se generaran unos apoyos al pueblo barí, el Motilón Barí y al Catalaura La Gabarra, de cara a que se llegara a un acuerdo. En eso hay que reconocer la oficina de la ONIC, la Organización Nacional Indígena y las Naciones Unidas. Tengo entendido, me gustaría que en la intervención de ellos que nos contaran en qué avanzaron. Ellos se reunieron en Tibú con las dos comunidades y para llegar al avance. Entonces, resumiendo, señor juez, ahí voy en el cronograma. Y por último, eso en materia de ampliación, delimitación y saneamiento del Motilón Barí. Como también nosotros dentro del marco de las responsabilidades de Agencia Nacional de Tierras tenemos el tema de la creación de la zona de reserva campesina, muy rápidamente quiero complementar lo que dijo el delegado Díaz Cancán para finalizar mi intervención relacionada con el tema de creación de zona de reserva campesina. Efectivamente, como lo dijeron ellos, nosotros como Agencia Nacional de Tierras hemos sido muy juiciosos, no solamente con la creación y ampliación del Motilón Barí, sino también con todas las intervenciones que tienen que ver con la creación de la zona de reserva campesina dentro del marco de la sentencia. Por eso, Estelita, sube un poquito este mapa, por eso la intervención de Azcancán va a que en estas zonas, como esta zona de traslape aquí,
esta zona de traslape entre la pretensión del motilón, bájalo un poquito, bájalo un poquito, ahí. Esta zona de traslape entre el motilón, la pretensión del motilón Barí y de la creación de zonas de reserva campesina, pues como lo dijimos en las diferentes actas, vamos a trabajar o estamos trabajando de acuerdo al cronograma, en el resumen que lo dijo muy juiciosamente Ascancan, primero en la actualización del documento integral que ya se había hecho con el antiguo INCODER, de todo el territorio, siempre, es importante precisar, siempre respetando que hay una pretensión en esta zona de traslape. Por eso, todas las acciones están enfocadas aquí al polígono sur. Mire, este es el polígono sur, para los que no conocen, este es el polígono sur, ahí, porque la zona de reserva campesina está dividida en 3 fases. La fase verde, que es esta, que se traslapa aquí en Caño Indio, Palmeras, en Tibú. La zona 2, que se traslapa aquí en el sur de la pretensión en zona de ley segunda. Y la zona 3, que es esta zona de San Calixto y Acarí. Por eso cuando el delegado de Ascancan hablaba de la zona 3 y que estamos trabajando, que estamos pidiendo los permisos, que estamos haciendo la caracterización, que vamos a mirar cómo hacemos, siempre vamos es en función de un sector donde no tiene la pretensión del Barí, hasta aquí esta línea negrita, y aquí está la zona 3. Por eso siempre, señor magistrado, siempre vamos en función de no... Así como aquí estamos ampliando el motilón Barí en este pedazo que no tienen pretensión los campesinos, estamos trabajando en los campesinos en las zonas donde no tiene pretensión el motilón Barí. Y por último, para resaltar, señor magistrado, uno de los, digamos, aparte de los inconvenientes o de la solicitud por parte del pueblo barí de pedir más tiempo para que se pongan de acuerdo en ese 10% para poder nosotros deslindar las pretensiones y radicarlas allá, que es el primer impasse que tenemos en tiempo, en cronograma. Por eso yo no puedo avanzar hasta que ellos no me digan, ya tengo todos los documentos, el estudio, el censo, todo ya está, pero necesito que ellos me digan de dónde a dónde va para deslindar los dos polígonos dentro del Parque Nacional y las reservas de ley segunda, y avanzar para radicar a la Junta Directiva. También es importante resaltar que uno de los comunes denominadores que se nos van a presentar es la caracterización del campesinado, tanto en las zonas de pretensión, pero en las zonas inclusive donde están ahorita los resguardos Motilón Barí, Catalaura, La Gabarra. Hay que agradecerle a Parques Nacionales. Parques Nacionales ha sido un aliado nuestro en el sentido no solamente del acompañamiento, sino también de todas las acciones que hacemos en materia de diagnóstico, de cuántos campesinos hay, qué tienen, qué no tienen. Ese diagnóstico también ellos nos han apoyado. Por eso es importante resumir lo que dijo Ascancan. Por eso nos reunimos con los campesinos en Bogotá. Por eso se ratificó una metodología para la caracterización. Usted sabe, señor juez, que la ley dice que para que el campesino acceda a los programas del gobierno nacional en materia de tierras debe aplicarse el FISO, el formato de inscripción de sujetos de ordenamiento, o sea, el de los campesinos. Queremos decirle que ya se tuvo en cuenta en eso, hubo una mesa en la cual los campesinos, Ascancan en delegación de los campesinos con nosotros, nos sentamos a ver la ficha, qué se desencuesta, qué no, de cara a qué, señor magistrado, de cara a que cuando se consigan los recursos, etcétera, pues no solamente nos permita hacer la caracterización de los campesinos que están acá dentro de la pretensión del Motilón Barí, sino también una metodología del gobierno para los casos donde necesitamos caracterizar. Y ya para finalizar, decir que todos estos instrumentos, señor magistrado, van dentro del marco de lo que dice el decreto, la construcción del plan de desarrollo con enfoque territorial que la agencia de renovación del territorio la semana pasada firmó aquí en la ciudad de Cúcuta como uno de los
PEDET primeros que se firmaron en Colombia, que son los instrumentos que el gobierno nacional dio para aterrizar toda la política del proceso de paz, y también resaltar que tanto campesinos como indígenas estuvieron en la construcción de ese PEDET, y nosotros como gobierno nacional, específicamente la Agencia Nacional de Tierras, trabajamos en el primer pilar. Eso lleva salud, educación, infraestructura, ese PEDET, pero nosotros recogimos el primer pilar, y el primer pilar es el ordenamiento social de la propiedad. Y en el ordenamiento social de la propiedad pues está todo esto que estamos haciendo, todas las acciones de gobierno que estamos haciendo en materia de ordenamiento, de formalización. Por eso que en la firma estuvo el pueblo barí, estuvieron los delegados, estuvo el gobernador, los 8 alcaldes del territorio Catatumbo, y fue ratificado por la Agencia de Renovación del Territorio como agencia responsable, pero por debajo íbamos nosotros construyendo con ellos, y toda esta información que dejamos acá, señor magistrado, está dentro de ese documento. Ese es en términos generales, señor magistrado, el cumplimiento tanto de los avances en la ampliación de limitación y saneamiento del Motilón Barí, como en la ampliación, como en la creación de la zona de reserva campesina, siempre de manera conjunta. Gracias, señor magistrado. Muchas gracias a usted. Concedemos la palabra a continuación al representante o delegado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Señor magistrado, buenos días. Mi nombre es Javier Arévalo, contratista asesor del Viceministerio de Desarrollo Rural, Ministerio de Agricultura. Señor magistrado, en cumplimiento de la orden sexta, la cual involucra al Ministerio de Agricultura en la creación de la mesa consultiva, quiero comentarle que desafortunadamente en el mes de septiembre no pudimos hacer la sesión de la mesa consultiva por cuestiones del empalme del nuevo gobierno y pues un tema de recursos. Pero el Ministerio de Agricultura está tan interesado en continuar con este ejercicio, que ya se venía adelantando de tan buena manera en la quinta sesión de la mesa, que logramos conseguir los recursos a través de cooperación y de algunas entidades del sector para poder realizar la sesión la próxima semana. De hoy en 8 días estaremos realizando la próxima sesión. ¿Por qué? Porque tal como lo explicó el delegado de Natuyu Barí, nos entregaron sus planes de vida, Ascancat también nos entregó el primer borrador de su plan de desarrollo de la zona de reserva campesina, y con este insumo pudimos elaborar ya el primer documento de medidas de desarrollo rural alternativas que vamos a proponer. Tal como se lo había manifestado antes, señor magistrado, en la sesión anterior de seguimiento, el Ministerio ha articulado todas las acciones que han venido desarrollando las entidades vinculadas del Ministerio y del sector agrícola para ver cómo podemos actuar en correlación a esas medidas de desarrollo rural alternativo. Como lo mencionó el director regional de la Agencia Nacional de Tierras, articulamos esta acción con el PATR y también de esta misma forma con el PEDET, así como lo manifestamos en el cronograma de seguimiento a las acciones que venimos desarrollando. Es así como articuladamente entre el Ministerio de Agricultura, la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia de Renovación del Territorio vamos a atravesar todas las acciones que se necesiten para llegar a un cumplimiento de este acuerdo. Hoy en día tenemos un borrador de documento que lo podemos entregar a las comunidades, y con este documento vamos a trabajar la próxima sesión. ¿Por qué? ¿Y por qué se hacía tan necesario llevarlo a tanto tiempo, tan largo? Porque tal como lo explicaron las comunidades indígenas y campesinas, teníamos que respetar la cosmovisión de las mismas. Entonces, hoy en día podemos entregar un documento que busca el trabajo en zonas focalizadas, tal como lo demostrábamos y como se lo mencionábamos anteriormente, señor magistrado. Para nosotros era fundamental saber cuáles eran las zonas de confluencia y cuáles eran las zonas donde podíamos implementar este tipo de medidas. Gracias al PATR realizado por la Agencia de Renovación del Territorio, se lograron hacer 8 pactos, 2 étnicos y 6 campesinos, para que pudiéramos seguir trabajando. Esto que ha buscado una focalización estratégica. Esto se hizo en una fase submunicipal, en una fase municipal y en una fase subregional.
El Ministerio de Agricultura también ha propendido por realizar acciones de cobertura y de impacto en zonas rurales, en la promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas para la promoción de las comunidades y el fortalecimiento de la capacidad institucional y territorial para promover el desarrollo rural integral. También la Agencia Nacional de Desarrollo Rural ha implementado planes integrales departamentales de desarrollo agropecuario rural. Esto que ha permitido que todo lo que se vaya a hacer en territorio sea y se pueda enfocar en las medidas de desarrollo que nos ha ordenado la Corte Constitucional. Esto también se enmarca en el cumplimiento de la sentencia en los puntos 3 y 4, tal como se mencionó anteriormente, porque la Agencia Nacional de Tierras lo que ha propendido es que haya una puesta en marcha del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en la zona del Catatumbo, que eso tiene que ver y va relacionado directamente con las órdenes tercera y cuarta de la sentencia. Entonces, es así, señor magistrado, como queremos comentarle puntualmente, como usted lo ordenó, cómo va el cumplimiento del cronograma, cuáles son el documento, y hoy en día se hará entrega, si usted así lo requiere, del documento parcial, el cual se encuentra en construcción, porque tal como usted nos lo ha recomendado y tal como lo hemos dicho en contadas ocasiones en este tribunal, este documento se hará y se entregará de manera definitiva, tal como lo ordena la orden sexta, una vez esté conciliada con las dos partes, respetando la cosmovisión indígena y respetando también los derechos de los campesinos de la zona. Muchas gracias. A usted muchas gracias por su intervención. Concedo la palabra a continuación al representante delegado de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Bien, muy buenos días, honorable magistrado, asistentes a esta audiencia de seguimiento de la sentencia T052 del 2017. Mi nombre es Rafael Jaimes, asesor para la seguridad jurídica del territorio por parte de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Respecto del objeto de la audiencia y en atención a los informes que se han presentado por las partes, la Organización Nacional Indígena de Colombia quisiera centrar y ubicar su intervención sobre los siguientes aspectos. En primer lugar, frente al desarrollo de los espacios propios como la mesa de territorio y la mesa consultiva, frente al primero, resaltar la voluntad por parte de la Agencia Nacional de Tierras de adelantar de conformidad con lo establecido en las actas de la segunda y tercera mesa de territorio, el estudio socioeconómico, jurídico y tenencia de tierras en la subzona 1, la cual comprende el territorio de parques nacionales y las resoluciones de sustracción de ley segunda para constitución de reserva indígena. Frente al proceso de diálogo que vienen adelantando las autoridades del pueblo barí en el marco de la construcción de este documento de estudio y de informe para presentar para su análisis a la Oficina Jurídica del Ministerio de Agricultura, queremos enunciar que por parte de la UNIC hemos generado los espacios para que, partiendo de sus procedimientos propios, atendiendo a su autonomía y cosmovisión, las autoridades de los resguardos Motilón, Barí y Catalaura puedan concertar la distribución de pretensiones en este territorio que comprende este primer polígono de la ampliación. Esperamos que en el transcurso de las próximas semanas podamos contar ya con un acuerdo que facilite y permita agilizar el trámite de esta primera etapa de la solicitud de ampliación. Frente al desarrollo de la mesa de territorio, cabe resaltar que en el marco de la última sesión se suscribió y quedó, digamos, consignado en el acta un acuerdo que va en procura de proyectar también la realización del estudio socioeconómico sobre la subzona 2 y subzona 3, que son los municipios que tienen que se encuentran en traslape, en pretensiones por parte del pueblo barí y de la Asociación Campesina del Catatumbo, en procura de que se pueda adelantar también el proceso del estudio socioeconómico en este sector y la caracterización de terceros en el territorio. A la ONIC le preocupa particularmente que, a pesar de que el tribunal ha vinculado al Ministerio de Hacienda, no tenemos claro cuál es el rol del Ministerio de Hacienda en términos de garantizar el cumplimiento de la orden tercera de la sentencia, en el sentido de que hay unas necesidades muy puntuales
frente a la necesidad de tener claridad en términos de la caracterización que las comunidades campesinas han venido solicitando también en el territorio de traslape, y que como parte, digamos, del ejercicio de la UNIC, pues también demandan, digamos, de que esta iniciativa se pueda realizar de la manera más pronta posible. Esto atendiendo a otras situaciones, y es que el hecho de no tener una certeza, que es, digamos, la razón en la cual se fundamenta la sentencia T052, al no tener una certeza de qué territorio es susceptible de ser ampliado, no es posible constituir la zona de reserva campesina en esta porción de territorio, y no sería posible también la implementación de proyectos que confieran derechos a terceros sin tener certeza sobre cuál es el derecho que el pueblo barí tiene sobre este territorio. En este sentido, consideramos importante que desde el tribunal se adelanten las acciones que permitan identificar la intervención del Ministerio de Hacienda, particularmente en lo que corresponde a garantizar el estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras en el territorio que se encuentra traslapado por las pretensiones del pueblo, tanto del pueblo barí como de la Asociación Campesina del Catatumbo. Frente al ejercicio de la mesa consultiva, se han venido adelantando unas acciones por parte de la UNIC. La UNIC ha incorporado a su equipo de trabajo un personal que va a encargarse de brindar la asesoría y el acompañamiento en materia de la discusión y la formulación de medidas de desarrollo alternativo, atendiendo a lo que se ha enunciado anteriormente por la autoridad de Ñatú Valle Barí. Hay unas consideraciones respecto del alcance y la finalidad de estas medidas, atendiendo a unas variables. La primera es el escenario donde tenemos certeza que hay confluencia y hay derechos adquiridos, y la segunda sobre los escenarios sobre los cuales no hay una certeza de a quién le corresponde, digamos, un derecho real sobre el territorio. En este sentido, estamos en disposición de contribuir al desarrollo de la mesa consultiva bajo el ejercicio que ha venido adelantando el Ministerio de Agricultura en procura de que estas medidas puedan, digamos, ayudar y contribuir a la resolución de las diferentes dificultades que se han presentado en el territorio entre las comunidades. Tenemos una preocupación también particular que queremos enunciar, y es la presencia de terceros que han alegado un derecho y han alegado, digamos, un derecho también dentro del proceso, como es el caso de las compañías petroleras, concretamente la compañía iberoamericana, la cual se presentó en el marco de la última audiencia. Tenemos que expresar que desde el 9 de abril, en el marco de una gira adelantada por parte de la UNIC, hemos adelantado solicitudes a la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la idea de poder establecer y determinar si hay alguna licencia o concesión o título dentro del territorio que está siendo solicitado en ampliación. Sí, sin embargo, no hemos recibido respuesta alguna. Creemos que es importante tener claridad sobre estos elementos y tener claridad también a la luz de cuáles, digamos, son los derechos prioritarios a garantizar en el marco de la sentencia, y también de los sujetos que son objeto de protección especial de derechos. Por último, quisiéramos plantear la necesidad del cumplimiento de las órdenes en los términos establecidos por los autos de seguimiento en razón a una situación particular, honorable magistrado, y es la siguiente. Como usted sabe, la Corte Constitucional profirió un auto de seguimiento de la sentencia T025 del 2004, que es el auto 266 del 2018. En este auto, la Corte Constitucional reconoce la existencia de un riesgo a la pervivencia física y cultural del pueblo barí. Este riesgo a la pervivencia física y cultural se da por un proceso de despojo histórico que tiene su raíz, primero, en los procesos de exploración y explotación petrolera; segundo, en la expansión de la frontera agrícola; y tercero, por el conflicto armado. Estos procesos de despojo histórico han conllevado a una situación de confinamiento del pueblo barí, que en estos momentos configura ese riesgo a la pervivencia física y cultural. Superar este riesgo a la pervivencia física y cultural implica para el pueblo barí la recuperación de su territorio ancestral. Y en este sentido, la sentencia T052 es una herramienta fundamental para garantizar la superación de este riesgo. En este sentido es que consideramos
importante que se dé un cumplimiento a lo ordenado por la Corte en los términos establecidos, inicialmente por la Corte y en los términos establecidos por este tribunal. Y en ese sentido resaltamos la necesidad de establecer las competencias y responsabilidades concretas del Ministerio de Hacienda y la responsabilidad también de la Agencia Nacional de Hidrocarburos respecto de las solicitudes que se han adelantado. Muchas gracias. A usted. Concedemos a continuación la palabra al representante delegado de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZORC. Bueno, damos la anotación de que no se encuentra persona alguna en ese ejercicio. Representante del Ministerio del Interior. Buenos días, su señoría, buenos días a todos los asistentes. Mi nombre es Álvaro Andrés Flores Cordero, abogado de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. En el trabajo y la articulación que el Ministerio del Interior viene adelantando en el cumplimiento de la sentencia T052 a solicitud de las partes, tanto de las instituciones, el Ministerio de Agricultura ha solicitado nuestro acompañamiento dentro de la mesa consultiva, así como las comunidades indígenas por intermedio de sus autoridades, el acompañamiento en ese ejercicio. Vale la pena manifestarle, su señoría, que en este escenario de acompañantes dentro de las sesiones de la mesa consultiva, y gracias al liderazgo del Ministerio de Agricultura en cumplimiento de la orden respectiva dentro de la sentencia, se han generado espacios de diálogo entre las autoridades de base, entre las autoridades indígenas y las comunidades campesinas, con una gran preocupación que en la intervención de los compañeros campesinos ahorita, como delegado del Gobierno Nacional, debo resaltar, no se ha enfrascado una dilación frente al cumplimiento de las funciones, ni mucho menos al cumplimiento de las órdenes judiciales por parte de las entidades del Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Agricultura y pues de este delegado del Ministerio del Interior. Desafortunadamente, el objetivo de la mesa consultiva fue distorsionado un largo tiempo, pues porque allí se debatieron temas de territorio que no venían al caso. Reflexión que con el Ministerio de Agricultura pues tuvimos la necesidad urgente de hacer caer en reflexión a las autoridades, debido a que se definiera el espacio para la construcción de aquellas medidas necesarias, bien sea provisionales o permanentes, frente a aquellas zonas donde van a confluir una vez las pretensiones territoriales sean satisfechas. Ello ha generado un escalonamiento de conflictividad en el territorio, que usted bien lo sabe, y ello ha generado que por parte del Ministerio del Interior se generen espacios de articulación e interlocución con entidades del Gobierno Nacional, como lo mencionaba el compañero de la ONIC, entre ellas la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional Minera y el ANLA, para identificar todos aquellos licenciamientos, títulos y acciones en territorio que es la preocupación de la ONIC. De esos canales de interlocución que celebramos este año, los días 9 y 10 de abril, desafortunadamente estas entidades no han tenido ningún tipo de respuesta. Para el día 4 de este mes, pasado mañana, estaremos adelantando un seguimiento con la UNIC en la ciudad de Bogotá, aquellas entidades y aquellos acuerdos que se generaron, aquellos compromisos generados directamente por las entidades en este escenario que facilitó el Ministerio del Interior. De otra parte, a nosotros nos convoca la participación en la mesa consultiva, también la generación de unos insumos frente a los procedimientos de la necesidad de una consulta previa en el momento de la constitución de la zona de reserva campesina. Por ello también la importancia de nuestra participación dentro de la mesa para generar, como les repito, su señoría, la construcción y la identificación de aquellos insumos para ir categorizando aquella necesidad en el momento que se cumpla la condición que está manifestada en la orden, y es satisfaciendo ya pues las pretensiones territoriales de las partes. Ahí, una vez identificada la necesidad, pues adelantaremos el proceso de consulta previa, si es el caso, de medidas legislativas que está a cargo de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, no de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior. Esa claridad y precisión la manifestamos en nuestra última participación ante su estrado judicial.
Vale la pena también mencionar, su señoría, que en la participación del Ministerio del Interior durante este largo tiempo ha intentado construir unos escenarios de diálogo que enaltezcan la resolución pacífica de conflictos en la zona, debido a que las pretensiones territoriales han, como le digo, generado esa conflictividad en territorio, lo que nos ha permitido llegar a coordinar con agencias internacionales de cooperación, con la ONU, con la UNIC, participación para la construcción de practicantes de diálogo. Ello para que las autoridades, tanto indígenas como campesinas, particularmente con GIZ, estamos adelantando unas coordinaciones para esa construcción de academia y de fundamentos técnicos para las autoridades indígenas y campesinos, puedan ser estos practicantes de diálogo y replieguen en el territorio la construcción de paz en el territorio. Ello lleva también la participación no solo del gobierno nacional en la estrategia nación-territorio, sino también la participación de la Gobernación del Norte de Santander y las alcaldías que se encuentran involucradas dentro del desarrollo de las pretensiones territoriales, como pues le comento, que esa conflictividad se ha identificado básicamente es por el reconocimiento de derechos territoriales. Su señoría, como puede usted ver, nosotros seguimos en nuestra labor de interlocución, generando facilitando los espacios de diálogo y asistiendo técnicamente a las autoridades indígenas del pueblo barí, así como también desplegamos la voluntad de las comunidades campesinas en la Oficina de Asuntos Campesinos perteneciente al Viceministerio de la Promoción y Participación de Derechos del Ministerio del Interior, la generación de esos espacios para que esos conflictos en territorio desaparezcan y sean liderados en el ejercicio autónomo de jurisdicción de los pueblos indígenas en concordancia con las pretensiones territoriales de los campesinos. Es todo, su señoría, muchas gracias. A usted muchas gracias. Representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Buenos días, magistrado, buenos días a todos los asistentes. Del 12 de julio, que fue la última audiencia a la que asistimos, y en donde manifestamos, honorable magistrado, que las dos entidades ejecutoras de las órdenes contaban con 44.000 millones en sus rubros de funcionamiento para hacer lo que a sus funciones atañe, ir a hacer los estudios, tomar la información. Oigo con agrado que han podido avanzar y no han necesitado más recursos de los que ya tenían, no han pedido adicionales. A fecha 1 de octubre, la Dirección de Presupuesto dice que una vez revisada la documentación allegada a esta dirección desde el 10 de julio del 2018, fecha de la última información reportada para la audiencia que se llevó aquí en Cúcuta el 12 de julio, ni el Ministerio de Hacienda ni la Agencia Nacional de Tierra han solicitado recursos adicionales. Entonces el problema no es de recursos. Ahora bien, escuchaba al representante de la UNIC que cuál es el rol del Ministerio de Hacienda. El rol del Ministerio de Hacienda es cumplir las funciones del Ministerio de Hacienda, dentro de las cuales no están ir a las comunidades indígenas, construcción de reservas campesinas. Eso le corresponde a la Agencia Nacional de Tierras en lo que sus funciones indica, y al Ministerio de Agricultura pues en el tema de la construcción de desarrollo rural alternativo. Los recursos los garantiza no el Ministerio de Hacienda sino el Congreso, estimado representante de la UNIC. En este momento está la ley de presupuesto, dentro de la cual la Agencia Nacional de Tierras solicitó por una parte 8.000 millones para el año 2019, porque este año tiene recursos para hacer lo que nos anunció que estaba pendiente de hacer: implementación del programa de legalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas, para saneamiento de resguardo Motilón Barí, en cumplimiento de la T052, le puso nombre propio, 8.000 millones para eso.
Hacienda no le dice tome para que haga eso. Hacienda le da unos recursos que ordena el Congreso para su funcionamiento y ellos priorizan, porque imagino que tienen otras tutelas, otras demandas que cumplir, entonces ellos deben priorizar. De eso ya priorizaron 8.000 millones de la plata que por 400.000 millones en conjunto para otras cosas van a destinar a Barí. Igualmente tienen 13.000 millones para implementación de programa y legalización de tierras para otras comunidades. Ahí debe estar la de Calatayud, La Gabarra. No está discriminado porque ellos son los que discriminan. Tienen 47.000 millones, pidieron para el próximo año, también para cumplir la T052. Por tema de tiempo, me imagino que durante esta vigencia y escuchar las obstáculos, llamémoslo así, que se han presentado, que se pongan de acuerdo, que no pueden hacer hasta que no tengan una información por parte de los campesinos y de la comunidad indígena, no pueden avanzar, pues el año va pasando, los recursos deben ejecutarse. Desafortunadamente el presupuesto no es, como no ejecuto esto, entonces lo meto en el cajón para el próximo año, no. La institucionalidad presupuestal ordena que tienen que devolver los recursos al Tesoro, y lo que haga el próximo año es con plata del próximo año. Entonces el Ministerio de Hacienda, honorable magistrado, ha venido en lo que le corresponde, y lo explicaba la vez pasada, el cronograma del Ministerio de Hacienda no es distinto al cronograma que operan los recursos. Ahorita hay presupuesto, queda aprobado, la ley la firma el presidente entre noviembre y diciembre, sale un decreto de liquidación y después del 15 de enero, 20 de enero, están empezando a enviarse los recursos que mensualmente, a medida que se recaudan, se les apropió a las entidades territoriales. Dejaré esta información, honorable magistrado, la de la Agencia Nacional de Tierras, como le digo, ya hay unas partidas que ellos mismos le pusieron nombre, estamos hablando de 8.000 millones, más 13.000, tienen 20.000, 32.000 millones para todo su programa de legalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional. De esos 33.000, 8.000 han pedido que se les respete ese uso que ellos quieren darle para la T052. Quería finalizar haciendo una solicitud, magistrado, porque es que queda el sinsabor que no hay recursos, pero es que no hay recursos ¿en dónde? Los recursos están en los presupuestos de la agencia y del Ministerio de Agricultura hoy, 2 de octubre. Si ellos necesitan efectuar traslados o pedir adiciones porque no le alcanza, un ejemplo, no va a salir tanta gente de vacaciones, admíteme el ejemplo si suena muy elemental, el financiero de la agencia o del ministerio de decir, yo no voy a necesitar estos 10 pesos para vacaciones, Hacienda autoríceme para usarlos enviando personal al Catatumbo para hacer un censo, pero eso simplemente se tramita esas autorizaciones, que el compromiso de Hacienda es agilizarlas porque estamos frente a una tutela, pero no les puedo ordenar que hagan eso porque ellos son autónomos y priorizan sus recursos. Había una parte que quería yo solicitar, igual el 8 o 9 de octubre, ayer recibimos una citación para la mesa que hablaba el Ministerio del Interior, y es la oportunidad para simplemente decirles a estas secciones presupuestales, y sería bueno que el magistrado conociera a detalle qué van a hacer y si esos son recursos de funcionamiento. Hacienda responde por recursos de funcionamiento. Si son proyectos de inversión, que aquí nunca hemos trabajado con ellos, es el Departamento Nacional de Planeación. Si son proyectos de inversión. Si eso lo necesitan contratar con terceros o lo van a hacer con funcionarios propios del Ministerio de Agricultura o de la agencia. Esa parte ha sido muy interesante la presentación, pero no conocemos lo que se llama el modelaje a detalle. Necesito andar 20 personas, 50 computadores, 8 viajes.
¿Eso cuánto vale? ¿De dónde va a sacar los recursos? Porque no es que cada viaje que haga llame a Hacienda para que le envíe recursos, así no opera. Ellos tienen los recursos. Básicamente, sí, discriminar las acciones que vayan a adelantar por tiempo y por recursos, si va a ser contra gastos de funcionamiento o contra gastos de inversión. Los gastos de inversión son los más demorados porque deben registrarse los proyectos en el Departamento Nacional de Planeación, deben hacer procesos de contratación, deben hacer estudios previos. No sé, si esa parte no la ha habido, puede ser que no necesiten planes o proyectos de inversión, pero sí sería bueno conocerlo, porque si van a trabajar todo por gastos de funcionamiento, es mucho más expedito y los recursos los priorizan ellos, no necesitan permiso de nadie. Tal vez esa es la información que traía el Ministerio de Hacienda, magistrado, muchas gracias. A usted por su intervención. En esta ronda, entonces, finalmente le concedemos la palabra al representante de la Defensoría del Pueblo. Buen día, Andrea Liscano, de la Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras de la Defensoría del Pueblo. Honorable magistrado, la Defensoría del Pueblo, cumpliendo el mandato ordenado por su despacho de hacer seguimiento y acompañamiento técnico a las dos, a las dos poblaciones, tanto la población indígena barí como a los campesinos, desde la Delegada de Asuntos Agrarios oficiamos desde el 30 de agosto de este año al director general de la Agencia Nacional de Tierras en encargo, Javier Andrés Flores Henao, y al viceministro de Desarrollo Rural, Javier Pérez Burgos, solicitándole al primero información sobre el avance de la orden para la constitución, o bueno, la resolución de la petición de la constitución de la zona de reserva campesina, y al segundo los avances en la citación a la mesa consultiva. Esto atendiendo a que en la audiencia de junio, en la última audiencia que se celebró en este despacho, las dos entidades entregaron un cronograma de actividades y la Defensoría pues quería hacer estricto seguimiento a ese cronograma. Del viceministerio no recibimos nunca respuesta y de la Agencia Nacional de Tierras recibimos respuesta ayer. Por eso nosotros este oficio que lo radicamos en la Secretaría de su despacho del tribunal, pues le decimos que estas gestiones se hizo desde la Delegada para Asuntos Agrarios y que no fueron contestadas. Sin embargo, al final, como nos llegó este documento ayer ya sobre la marcha ya del viaje para cumplir la diligencia, pues digamos in situ quiero ponerle en conocimiento que sí nos llegó esta última respuesta. Sin embargo, digamos, la Defensoría sí quiere plantear su preocupación en dos sentidos, y es, primero, que el cronograma se retrasó, el cronograma que las dos entidades presentaron acá, digamos, si bien en el tema étnico avanzó, pero en el tema campesino está totalmente retrasado. Los compromisos que se adquirieron con la Asociación de Campesinos del Catatumbo y la Agencia Nacional de Tierras, donde la Defensoría estuvo presente, hasta la fecha no se han cumplido, y eso se reafirmó, digamos, o con la intervención de los representantes de ASCAMCAM, digamos, esta apreciación de la Defensoría se reafirma que esos compromisos siguen sin cumplirse. En la respuesta que nos da a nosotros la Agencia Nacional de Tierras, se habla de que ya, y esto ya lo hemos escuchado reiteradas veces, pero vemos que de ahí no se avanza, y es que ya se sabe que el polígono sur no tiene un traslape con el territorio solicitado en ampliación por la comunidad indígena barí, y eso ya está claro hace varios meses. Sin embargo, los avances para constituir la zona de reserva campesina en ese polígono sur, que comprende una parte de los municipios de Acarí y San Calixto, no se han cumplido. Aquí en la respuesta la agencia dice que actualmente se avanza en la actualización del Plan de Desarrollo Sostenible para el Polígono 3, previendo realizar la socialización del mismo el próximo mes de octubre, compromiso que ha quedado para agosto, con delegados de las comunidades y con las entidades tanto locales como regionales. Próximamente la agencia allegará la convocatoria respectiva. Nosotros entendemos que hubo un cambio de gobierno, pero hasta el momento la Agencia Nacional de Tierras
continúa con los mismos funcionarios y los mismos directores, lo único que no está es el director general. Y sin embargo, en esta última, bueno, en esta respuesta tampoco nos dicen si no hay recursos o no. ¿Sí? Y en las mesas que hemos estado como defensoría, pues siempre, digamos, la agencia manifiesta que tiene problemas de financiación. Igualmente, tampoco dice si se avanza sobre la caracterización que han pedido los campesinos, especialmente los campesinos que están solicitados ubicados en la zona solicitada en ampliación por el pueblo indígena Barí. Por eso nosotros solicitamos que como hubo un cronograma que se entregó la audiencia pasada ya casi 3 meses y no se ha cumplido, que se actualice ese cronograma y que en esas nuevas fechas que se dispongan, que sean claras, que se cumplan y que de una vez se defina si hay disponibilidad presupuestal o no. O sea, que definan si hay, digamos, en su proyecto de inversión, digamos, hay disponibilidad, si pueden llegar hasta el certificado de disponibilidad presupuestal sería muchísimo mejor. Igualmente, también queremos saber si nos parecería importante conocer si ya en el presupuesto de 2019, digamos, ahí tienen previsto la financiación de algunas de estas actividades, porque sabemos que por lo dispendioso que puede ser una caracterización o el estudio sociojurídico de tenencia que tiene que hacer la agencia para constitución del resguardo, o más bien la ampliación del resguardo, eso pues implica también un tiempo y recursos, pues digamos, si esas actividades ya estarían financiadas. Para la audiencia de enero, quisiéramos que se cite de manera indelegable al viceministro de Desarrollo Rural y a las cabezas, digamos, que estén hoy en día en la Agencia Nacional de Tierras, para que como es la última audiencia de cierre y el último plazo que tiene este despacho, sean quienes rindan informe del cumplimiento de la sentencia T052. Y finalmente tenemos una preocupación y es que ya se habla del plan de acción para la transformación rural, que es el plan de acción, digamos, donde están todas las actividades que se van a hacer en el marco de los PEDER, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial. Nosotros somos conscientes que en la zona del Catatumbo, si hay un conflicto territorial, no sabemos cómo se van a llevar a cabo esas actividades del plan de acción territorial. Si hay dos pretensiones que se cruzan y si en el plan de acción quedaron unas inversiones, porque los planes de acción tienen unos componentes que lo explicaban mis antecesores y en eso está infraestructura, salud, educación, riego, asistencia técnica, una serie, digamos, de acciones que son para el desarrollo rural, del punto 1 que bien se llama reforma rural integral en el acuerdo de paz, y no sabemos, digamos, si esas inversiones o esos planes de acción traslapan o no, digamos, con este conflicto territorial que sabemos que cubre una gran parte, digamos, del área del Catatumbo. Por eso es importante que la Agencia de Desarrollo Rural informe si algunas de esas actividades, digamos, ya tienen definida la localización o la ubicación donde se irían a desarrollar o hacer esas inversiones y si esas traslapan con la zona en disputa. Y la última preocupación que siempre nos ha asistido y que las hemos expresado en algunos espacios es si en la zona también de conflicto hay solicitudes de restitución de tierras, bien sea de campesinos, digamos que están pidiendo solicitud de restitución porque vivieron en esa zona o fueron ocupantes de esos territorios, si esas han avanzado o si la agencia la unidad de restitución ya microfocalizó la zona, y adicionalmente si la unidad de restitución, que en varias oportunidades ha dicho que iba a presentar una demanda por la afectación del territorio indígena también de los Barí, si ya la había presentado o no, porque nosotros le solicitamos una reunión a la Agencia Nacional de Tierras y a la unidad de restitución que aclararan y definieran si las dos pretensiones iban a caer sobre la misma zona o si el informe de afectaciones territoriales, si la unidad de restitución ya lo había terminado. Esa es como nuestra intervención, señor magistrado. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, son las 10:32 de la mañana. Vamos a hacer un receso de 10 minutos. En ese receso, quienes vayan a hacer intervención, por favor, entonces se anotan en la secretaría.
1, 2, 3. Reanudamos con el trámite de la audiencia. Son las 10:49 de la mañana. Hacemos entonces concesión de la palabra a quienes se registraron en la Secretaría para hacer intervención. En primer término, concedemos entonces el ejercicio a la doctora Edna Catalina Rodríguez Ramos, delegada para Asuntos Étnicos de la Defensoría del Pueblo. Tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos los asistentes. Mi intervención pues busca complementar lo que ya planteó mi compañera delegada para la Defensoría de Asuntos Agrarios y Tierras, desde la Defensoría Delegada para los Grupos Étnicos, que recientemente pues cambió de nombre. Antes se llamaba Defensoría Delegada para Asuntos Indígenas y Minorías Étnicas. Se ha adelantado acompañamiento y realizado seguimiento al avance del ordenado en el marco de la sentencia. Específicamente hemos oficiado también a la Agencia Nacional de Tierras solicitando información acerca del cumplimiento del cronograma que se presentó en la pasada audiencia. Digamos que nosotros no obtuvimos respuesta ni noticia pues del avance en el cronograma hasta lo que la entidad presentó en el marco de esta audiencia. Frente a lo que presentaron, pues nosotros queremos plantear como una preocupación porque prevalece una incertidumbre acerca del avance en la definición de las pretensiones tanto del pueblo barí como de, pues digamos, de la asociación campesina en las zonas de traslape. Y pues digamos que la preocupación tiene que ver con que digamos la indeterminación de ese aspecto incide en que no haya tampoco pues digamos una determinación en cuanto a la garantía de otros derechos asociados al territorio. Con respecto al acompañamiento que pues digamos que se ordenó, solicitó a la Defensoría del Pueblo, recientemente se ha vinculado a una profesional, digamos, idónea, que está ya haciendo presencia en el territorio, en la regional norte de Santander y en la regional de Ocaña de la Defensoría del Pueblo, para hacer acompañamiento al pueblo barí en todo lo relativo a la sentencia y pues en demás temas necesarios para la promoción, divulgación y exigencia de los derechos del pueblo barí, digamos, de acuerdo a lo que mandata la misión de la Defensoría. Dentro de esto, pues digamos que ya se han programado 2 entradas a territorio que se estarán realizando en el marco de este año, en las cuales se busca pues hacer una verificación de la situación de derechos humanos del pueblo barí. Con respecto a lo que ha planteado el pueblo barí en el marco de la audiencia relacionado con la participación de empresas de exploración y explotación de recursos naturales en el marco del proceso de la sentencia, nosotros nos permitimos coadyuvar pues la solicitud que realiza el pueblo para solicitar a la Agencia Nacional de Minería, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el ANLA y Corponor información relativa a solicitudes, adjudicaciones y permisos en las zonas pretendidas, en saneamiento y ampliación de resguardo, lo anterior con el fin de que se pueda proceder a adelantar pues las acciones necesarias de salvaguarda de los derechos integrales y fundamentales del pueblo barí, entre ellos pues el derecho fundamental a la consulta previa, pues en el marco de la necesidad que se pueda identificar pues una vez se entregue esta información por parte de las entidades, y pues digamos que esa sería la complementación que hacemos desde la Defensoría. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. A continuación concedemos la palabra al doctor Edgar Alfonso Fandiño Prieto, de la Procuraduría Regional. Buenos días, señor magistrado, señor secretario, demás organizaciones aquí hoy presentes. Se presenta Edgar Alfonso Fandiño Prieto, Procurador Regional para el Departamento de Norte Santander. En desarrollo de nuestra función constitucional, particularmente la establecida en el artículo 277 y como garantes de los derechos fundamentales y obrando como Ministerio Público, y en desarrollo al dar cumplimiento a la sentencia 052 del año 2017, tenemos algunas inquietudes observadas en la presente audiencia. En primer lugar, nos preocupa la situación de los recursos y el presupuesto para
el desarrollo y la implementación de esta sentencia y particularmente a la caracterización y a un tema que ha quedado aquí por fuera, sin embargo lo hemos venido tratando dentro de la organización del territorio a través de los PDET. Quiero señalar que la subregión del Catatumbo, que comprende el 40% del territorio de Norte Santander, que son alrededor de 4.863 kilómetros cuadrados, donde hay 11 municipios y donde dentro del PDET solamente quedaron 8. Nos preocupa los recursos. El señor delegado del Ministerio de Hacienda había manifestado aquí hace un instante que habían 44.000 millones de pesos, pero consideramos que no se ha delimitado, señor magistrado, con total y absoluto respeto, la cuantía, el valor de manera puntual y precisa de lo que nos cuesta la caracterización. Tenemos que señalar que son 2 comunidades indígenas, la Barí Motilón y la Catalaura Gabarra, al igual la zona de reserva campesina. Eso implica que dentro de ese territorio, esa porción geográfica, hay que hacer una caracterización y esa caracterización tiene un costo desde el punto de vista geográfico, demográfico, igualmente señalar de manera puntual todas y cada una de sus necesidades. No sabemos si, como lo señaló el señor delegado del Ministerio de Hacienda, si esos recursos que él señala, que son de manera genérica, no están puntualizados, y como no están puntualizados, bien lo sabe usted, señor magistrado, desde el punto de vista como magistrado de la Sala Penal, que deben quedar muy delimitados a efectos de que no se incurran en posibles delitos de peculado y demás, razón por la cual debe quedar muy preciso las cuantías a establecer en la caracterización y en la delimitación del territorio, teniendo en cuenta la extensión, teniendo en cuenta que es una población aproximada de 180.000 habitantes que comprenden esta subregión, al igual las comunidades allí presentes, que son 3. Estoy hablando de la Barí Motilón, la Catalaura Gabarra y al igual las zonas de reserva campesina. Por lo cual, muy respetuosamente, señor magistrado, solicitamos que haya puntualmente los recursos que he establecido, cuánto será lo que cuesta la topografía, la caracterización y demás recursos que lo conoce muy bien la Agencia Nacional del Territorio. Quería señalar esa parte para que dentro de la próxima audiencia quede plenamente establecido esos aspectos. A usted, señor magistrado, a ustedes muy amables, muy gentil, seguimos haciendo el acompañamiento dentro de nuestra función constitucional. Muy buen día y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Se concede la palabra a continuación a la doctora Eliana Paola Zafra del equipo técnico de ASCAMCAT. Muy buenos días a los asistentes, señor magistrado. Nuestra intervención como equipo técnico de la Asociación Campesina del Catatumbo también va en la vía de la que acaba de presentar el señor Procurador Regional. Y es que nosotros, desde el inicio del proceso que llevamos de solicitar la constitución de la zona de reserva campesina y en el marco del trabajo que se viene haciendo con las comunidades Barí, quisiéramos también hacerle la consulta al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Agricultura para que se nos aclare específicamente los montos económicos que hay para la constitución tanto de la zona de reserva campesina como para la ampliación, digamos, del resguardo indígena, porque pues acá nos acabamos de llevar la sorpresa durante todo este tiempo de proceso de que efectivamente sí existen unos rublos y nunca, digamos, se nos había manifestado. Entonces nosotros solicitamos en representación de la comunidad campesina que se nos dé un informe de los montos específicos que hay para continuar con todo este proceso de constitución de zona de reserva campesina. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias. A continuación concedemos la palabra a Ascaira Arabadora, representante Yatuba Injibari. Buenos días, señor magistrado, audiencias.
Pero mi petición directa, señor magistrado, quiero dejar la claridad en la intervención que hizo en el primer tema, en el caso de la Agencia Nacional de Tierras, cuando dice que el pueblo barí como tal no ha definido quién le corresponde a Caricachahuquira o a Motilón Barí. Yo creo que eso no puede ser un obstáculo, señor magistrado, para que el proceso pueda seguir avanzando, ¿sí? En ese primero quiero dejar ese contexto claro, porque internamente ya es una decisión de cosmogonía y procesos internos que se deben adelantar, ¿sí? Pero eso no me parece que eso sea una excusa, ¿sí?, clara para que este proceso se pueda parar. Primer tema. El otro tema, recalco, yo creo que mis antecesores mencionaron, tanto el procurador como la compañera Eliana de Ascanca, la abogada, que nos den esa claridad en temas económicos y presupuestalmente. Si habían recursos, ¿por qué han estado mencionando que no hay recursos? En primer tema. Y como también dejarle claro al de Haciendas, ¿sí?, el delegado de Haciendas, que por favor nos especifique totalmente cuánto es el valor que le corresponde como tal al pueblo Motilón Barí, sin importar si sea para Catalaura o para Motilón Barí, solamente en ese específico, porque él habla de 8.000 millones de pesos sobre el tema, y si esos recursos están destinados a qué, topografía, caracterización, o solamente para poder adquirir o comprar tierras. Es como mi intervención, señor magistrado, y pues agradecerle. Gracias. Concedemos a continuación la palabra al señor Octavio Londoño, Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Muy buenos días, señor magistrado, y a toda la audiencia. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como usted ya lo sabe, ha venido acompañando este proceso. Por eso, en primer lugar, reconocemos el avance que se ha venido registrando aquí en esta audiencia. Nosotros hemos estado presentes en las diferentes mesas de territorio con el pueblo barí y con la Agencia Nacional de Tierras. Así, consideramos que ha sido un trabajo mancomunado, donde el pueblo barí ha aportado un esfuerzo importante y que solo esperamos que esta primera fase o primera propuesta de ampliación que involucra lo de parques y las 3 reservas indígenas pueda terminar con éxito en el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras con una resolución que finalmente pueda ser inscrita en el registro, y de esta manera sí podamos hablar ya de un primer avance concreto en temas de ampliación, para luego mirar el tema de saneamiento en ese territorio de esa primera fase. Creemos que hay que avanzar porque la sentencia de la Orden Tercera plantea el saneamiento como una segunda acción que viene incluso de la ley. La mesa de territorio, nosotros instamos al nuevo gobierno, a las nuevas autoridades del nuevo gobierno, para mantener este espacio. Ha sido fundamental desde nuestro punto de vista, si bien no está en la sentencia, pero es un espacio que el pueblo barí y la Agencia de Tierras han constituido para discutir y avanzar en las metodologías y en la construcción de las acciones dirigidas al cumplimiento de la Orden Tercera. Entonces, estamos en la disposición de continuar apoyando y avalando apoyando técnicamente esta mesa. En la mesa consultiva, señor magistrado, hemos podido ya estar de pleno en ella gracias a la orientación de la magistratura en el auto de marzo, y registramos que ya en la última se ha podido avanzar con un diálogo más asertivo y con el desarrollo del concepto de lo alternativo para ambos sectores. Allí pues la labor de los ministerios de Agricultura y de Gobierno y el papel de las partes, consideramos nosotros que permiten que esta mesa pueda muy pronto presentar ya unos resultados concretos en ese sentido. Estaremos también dispuestos a continuar allí. Queremos invitar
a la NT en ese buen desempeño que viene adelantando y mostrando en función de estos primeros avances, a que paralelamente podamos avanzar en lo que tiene que ver con la caracterización de toda la zona de traslape entre las dos propuestas, habida cuenta que se calculan por lo menos unos 4.000 familias de colonos habitando, pues todavía no tenemos cifras concretas porque nadie las ha estudiado, pero unos cálculos aproximados por el número de veredas involucradas. Este es el trabajo más grande que está todavía por abocarse y que debería paralelamente con este primer avance de la primera fase poderse adelantar de manera obviamente concertada con el pueblo barí y Ascancat. Y el llamado pues a que avancemos también de manera sustancial, como ya se viene registrando, con lo que tiene que ver con los actos preparatorios de la orden cuarta, que es lo de la zona de reserva campesina. Frente al tema de recursos, acompañamos la preocupación de quienes nos han antecedido en el sentido de que se especifique los rubros, porque una cosa es la ampliación, otra cosa es la constitución de zona de reserva campesina y otra cosa es el saneamiento propiamente de estas áreas que se vayan ampliando. Este saneamiento obviamente requiere unos recursos sustancialmente mucho más grandes, más importantes, y pues no los tenemos todavía claros. Y finalmente quería ratificar una solicitud que hace el pueblo barí y nosotros acompañarla en el tema de los títulos que haya en el territorio que está para ampliación, frente a lo cual la Agencia Nacional de Minerías el 9 de abril asumió el compromiso de reportar esa información previo la entrega por parte de la NT del polígono de ampliación. Y allí pues el llamado nuestro es a que el Estado colombiano cumpla eficazmente lo dispuesto en el convenio 169 de la OIT, concretamente en su artículo 15, sobre la previsión de del tema de la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado con el pueblo barí. Saludamos estos avances, pero consideramos que podemos continuar en estos distintos frentes en función del cumplimiento tanto de la orden tercera, que es el saneamiento y ampliación de los resguardos, como de la orden cuarta, que es el tema de la zona de reserva campesina, para que los derechos de ambos, del pueblo barí y de la comunidad campesina, se vean efectivamente garantizados. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Finalmente concedemos la palabra al señor César Augusto Ramírez, coordinador de Operaciones Iberoamericana de Hidrocarburos. Muy buenos días, honorable magistrado, asistentes a la audiencia. Iberoamericana de Hidrocarburos CQ, Exploración y Producción S.A., con NIN 901-085-013-9, según certificado de existencia y representación legal que fue entregado anteriormente al tribunal para fines pertinentes, quien es titular del convenio de exploración de hidrocarburos del área de operación directa del campo Río Oro. Voy a hacer una breve descripción cronológica de la línea de titularidad del convenio. En el año 1905 fue adquirido el campo por el general Virgilio Barco, bajo el otorgamiento específico del entonces Ministerio de Obras Públicas y Fomento. En el año 1918 el general Barco transfiere el campo y el contrato a la mercantil Colombian Petroleum Company. En 1951 se descubre el campo Puerto Barco. En 1972 la compañía Mobile Oil Corporation traspasa el control de la empresa operadora, en ese momento Colpet, a Ecopetrol, quedando a partir de la citada fecha como operador directo de la concesión de Río Oro y Puerto Barco. En 1999 Ecopetrol suspende las operaciones por situación de orden público.
permaneciendo desde esa fecha los campos totalmente cerrados. Desde el 2008 al 2009 existe una empresa mercantil denominada Avante, quien intenta reactivar los campos sin ningún éxito. Considerando pues las facultades concedidas en la ley 790 del 2002 y mediante decreto 1760 del 2003, en excepción la empresa colombiana de petróleos, hoy Ecopetrol, se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía. Dentro de las funciones asignadas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos está la administración integral de las reservas de hidrocarburos propiedad de la Nación, con facultad específica de administrar las áreas hidrocarburíferas y asignarlas para la exploración y explotación. Del 2017 al 21 de marzo del 2018, mediante aceptación expresa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se perfecciona la cesión del convenio de Río Oro Puerto Barco por transferencia realizada de la compañía Ecopetrol como resultado de una ronda de desinversión en el 2016 a Iberoamericana de Hidrocarburos. Hay una breve pues, gestión del área del convenio, unas gestiones realizadas, dicen interés de la compañía en el crecimiento sostenible de la región, en estrecha colaboración y respeto con los actores por parte del área de influencia, en este caso de manera muy relevante el pueblo Barí Motilón y Catalaura La Gabarra y los diferentes actores campesinos y demás actores. Con extrema diligencia, Iberoamericana ha promovido unos acercamientos institucionales con los diferentes entes gubernamentales, tales como la Agencia Nacional de Tierras, la Dirección de Consulta Previa, la Dirección de Comunidades Étnicas, entre otros, a fin de conocer el estado de lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia TC 052 del 2017, y en qué forma la compañía pudiese involucrarse gradualmente como parte de interés legítimo y con apego a la ley a las disposiciones de la Corte, en trámite de lo adelantado para el cumplimiento de la sentencia antes citada. Así, Iberoamericana de Hidrocarburos el 19 de abril del 2018 solicita a la Dirección de Consulta Previa certificar la presencia de grupos étnicos en la región. Dicha dirección, mediante comunicado del 18 de mayo del 2018, certifica la presencia de comunidades indígenas pertenecientes al pueblo Barí. En cumplimiento de la normativa colombiana y con anterioridad a la certificación, la compañía ha realizado unos acercamientos con los representantes del pueblo Barí y Catalaura La Gabarra para manifestar el interés del desarrollo del área asignada, sin dejar de lado lo que también corresponde a las asociaciones campesinas y los actores presentes en el área de influencia. De la misma manera, honorable magistrado, es importante resaltar las sesiones de trabajo que se han realizado con las instituciones locales y regionales con el fin de la caracterización socioeconómica e informando los planes de inversión que tiene la compañía para el sector. Lo anterior, honorable magistrado, se ha tratado de sintetizar en un grado máximo, no tiene más que un simple propósito, y es de solicitar al tribunal que conforme a lo expresado existe un derecho de interés legítimo que asiste a la compañía Iberoamericana de Hidrocarburos, CQ Exploración y Producción SAS, como producto de la asignación realizada por la Nación a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para el desarrollo de los campos objeto del convenio de exploración de hidrocarburos, área de operación directa de Río Oro y Puerto Barco, los cuales se aceptan, los cuales pues traslapan un área de 19.580 hectáreas con las pretensiones del saneamiento, delimitación y ampliación del resguardo por parte del pueblo Barí y lo establecido en la zona de reservas campesinas por parte de Ascancán. Así solo pedimos se considere el derecho que ha sido asignado por la Nación a la compañía, quien puede verse afectada por las decisiones que tome el honorable tribunal bajo la caracterización realizada por la Agencia Nacional de Tierras. Muchas gracias, magistrado.
A usted muchas gracias. Bueno, entonces damos por cerradas las intervenciones. Se van a proceder a revisar los informes que se han presentado en esta sesión. Se van a adoptar algunas determinaciones que se van a comunicar a través de los respectivos correos electrónicos y a través de la página, lugar donde también se van a subir, como es usual, los informes que se han presentado. Debe señalarse de todos modos dos cosas que las dejo en punto de análisis de los diferentes sujetos que han intervenido. Lo primero, la importancia de que todos los involucrados en esta actividad faciliten la información a los organismos acompañantes y a quienes vigilan para que esos organismos puedan hacer las evaluaciones en tiempo. Básicamente se ha señalado acá que se han hecho peticiones que no se han resuelto. Es importantísimo que las entidades den la información oportuna a los organismos acompañantes y a quienes vigilan para que ellos puedan hacer su trabajo y en esa medida también aporten en este proceso. Y en segundo punto, se han señalado la presencia aquí de otros sujetos que se va a evaluar su vinculación y por ende entonces en las determinaciones que se van a publicar se van a resolver esas peticiones, lo mismo que los relacionados con tiempos y algunos temas que involucran otras entidades. Bueno, entonces damos por cerrada la sesión siendo las 11:15 de la mañana, agradeciendo a todos su asistencia.